Shalom, shalom, muchas bendiciones, espero que estén muy bien. El día de hoy quiero traer una palabra de reflexión, ya que estamos a horas previas de nuestra primera fiesta del año, que sería Pesaj. Todos los que conocemos las escrituras, más que todo desde un lente hebreo, entendemos lo que significa Pesaj para nosotros. El nombre más común sería Pascua. Sabemos lo que representa para nosotros, lo importante que es, todo lo que tuvo que hacer el Mesías ese día por nosotros, cuando Él estaba aquí en la tierra, ese último Pesaj que Él la pasó pues prácticamente en el madero por nosotros. Sabemos todo lo que representa ese sacrificio y realmente pues esa es una de las cosas que nos atrajo, el entender que Él tiene un amor tan grande por nosotros. Eso fue lo que más nos atrajo a Él y realmente entendemos que es un día especial, un día donde vamos a conmemorar y a recordar lo que Él hizo por nosotros. Para empezar la reflexión quiero leer un pasaje que está en Juan 15, versos 13 al 16. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre los he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Estas son palabras que Yeshua dijo a sus apóstoles en esa última reunión que tuvo con ellos antes de morir, que sabemos que era previo al momento de lo que sería Pesaj como tal. Y obviamente están escritas ahí para edificación nuestra, ¿ok? De hecho, ahí hay algo muy interesante porque ahí se puede ver lo que se debe hacer para nosotros poder ser esos amigos de Yeshua. Pero eso sería otro tema, aunque tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy. Fíjate que hay un elemento que los amigos usamos mucho y es la mesa. ¿Por qué les digo esto? Porque ciertamente nosotros cuando queremos, por ejemplo, vernos con nuestros amigos, siempre buscamos una excusa. Vamos a tomarnos un café, vamos a almorzar, vamos a desayunar. Incluso cuando te visitan en casa y se quedan en la sala de tu casa, te darás cuenta que en el centro de tu casa, de tu sala como tal, tienes una mesa. O sea que la mesa siempre es como un momento, un lugar de encuentro de los amigos. Claro, también las familias y todo, pero en este caso estamos hablando de amistad. Y siempre vemos que lo que une o lo que hace que se encuentren dos amigos muchas veces es una mesa. Claro, estamos en tiempos de la era tecnológica, nosotros podemos usar el teléfono para hablar, por supuesto, y nos podemos quedar horas hablando, pero no hay nada mejor que tener un buen almuerzo con un amigo, no hay nada mejor que tomarse un buen café con un amigo, o para los que tomen té, o para los que no les gusta ni el té ni el café, pero se toman un buen jugo, una buena comida. No hay nada mejor que tener ese contacto físico con un amigo que ciertamente te edifica y que ciertamente quiere tu bien y te ama sinceramente. Entonces, ciertamente cuando vemos la mesa podemos entender que es un lugar de encuentro y de comunión. Cuando veo la mesa en sí, yo recuerdo algo, me transporta al Mishkan y recuerdo la mesa de la preposición. Esa mesa era de madera recubierto de oro. Sobre ella se ponían 12 panes que se renovaban cada Shabbat y se los tenían que comer los Kohanim. Los materiales de esa mesa, cuando vamos a analizar la mesa, podemos entender que los materiales señalan la transición que nosotros debemos procurar. Por ejemplo, para que me entiendan, la mesa
de madera, que fue construida de madera, después vino siendo recubierta de oro. La madera representa al ser humano imperfecto. Y entonces el hecho de que se revista de oro es como ese viejo hombre, o ese hombre imperfecto, mejor dicho, que está siendo revestido de un nuevo hombre por medio de la palabra. O sea, es un proceso de Kedushá, porque el oro representa la santidad, la Kedushá. Entonces, cuando un ser humano es recubierto de santidad, pues es eso. Está en ese proceso para llegar a ser ese hombre o esa mujer, ¿verdad? Porque también las mujeres somos parte del pueblo, que estaríamos alcanzando una estatura, y es la estatura del varón perfecto. De hecho, mira lo que dice Efesios 4:13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. O sea, nosotros fuimos llamados realmente a perseguir eso. Esa debe ser nuestra principal meta. Ir avanzando en nuestra vida espiritual, ir avanzando en nuestro crecimiento espiritual para llegar a la plenitud, para llegar a la estatura del varón perfecto. Fíjate que en esa mesa se colocaban 12 panes. Por supuesto, nosotros vemos el número 12 y ya sabemos que tiene que ver con las 12 tribus de Israel, y eso es correcto. Pero también digo que cada pan representa un alimento que es válido o es disponible o está disponible para cada tribu del pueblo de Israel. ¿El pan qué es? El pan es la Torá, es el alimento espiritual que nos ayuda a crecer espiritualmente. Cada Shabbat nosotros deberíamos estar siendo renovados por la palabra, por la Torá. Y cuando hablo de ser renovados por la palabra, es que, por ejemplo, entremos a Shabbat, pero que no salgamos igual. Que cuando nos demos ese abrazo de Shavuatov, sea como quien dice otra persona diferente. O sea, tiene que haber otro objetivo. Y cuando hablo de objetivo, hablo de objetivos espirituales. O sea, que tú tengas un objetivo y decir, bueno, tengo esta debilidad, en Shabbat entendí que esto no glorifica al Padre y mi meta en esta semana es trabajar, ¿verdad? Esa debilidad para que yo pueda glorificar a mi Padre en toda la semana y yo pueda tener una buena semana. Para que entonces yo pase al otro Shabbat y yo esté atenta a la voz de mi Padre a ver qué más quiere que yo cambie. Ese es el deber ser, o sea, entrar en Shabbat en un estado y salir con otro estado, pero un estado que te lleve a crecer, a avanzar en tu vida espiritual. No es posible y no es correcto que tal como entramos en Shabbat salgamos igual, que cuando estemos entrando una nueva semana resulta que no hay una meta, no hay un objetivo, no hay nada espiritual que tú digas, bueno, yo voy a cambiar esto por amor a mi Padre, o voy a mejorar esta parte en mi vida espiritual o en mi vida devocional. O sea, la idea es ser renovados, transformados, siempre yendo en avanzada para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Si bien es cierto, todos los días tenemos que tener contacto con la Torá, todos los días tenemos que estar leyendo, meditando en la palabra, buscar la presencia del Padre, pero en Shabbat el enfoque es mayor, porque nosotros que somos real sacerdocio debemos de comer de ese pan. Tenemos que ciertamente estar en esa condición de estar constantemente comiendo de ese pan precioso que nos lleva a crecer, que es la palabra de nuestro Padre Celestial. Mira lo que dice Juan 6, 5:3 y 5:6. Dice: de cierto les digo, si no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Y el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y dice el 56. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí
y yo permaneceré en él. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a poder comer y beber de él? Comer de su carne y beber de su sangre. Simplemente lo vamos a poder hacer si tenemos la costumbre de ir al lugar de encuentro, o sea, la mesa, para poder comer y beber. Ese es el lugar donde nosotros podemos ir a comer y a beber. ¿O acaso ustedes comen y beben? O sea, ¿o acaso para ustedes es normal comer y beber en un carro? ¿O en la cama? Lo normal es ir a la mesa a comer y a beber. Entonces, ¿cómo podemos comer y beber de la carne y de la sangre de nuestro Mesías, como él lo dijo en Juan 6? Simplemente yendo al lugar de encuentro, que es esa mesa, ese lugar de comunión, ese lugar donde nosotros podemos tener ese contacto y tener ese momento de calidad con nuestro Mesías. Apocalipsis 3:20 dice algo muy importante. Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde es que se cena? En la mesa. Y cenar con él y que nosotros cenemos con él, que él cene con nosotros y nosotros cenemos con él, eso tiene que ver con ese tiempo de calidad en su presencia, donde nosotros vamos, tenemos ese contacto con su palabra, tenemos ese contacto con él, le hablamos, le decimos le ponemos nuestras cargas, vamos y le hablamos de todo lo que nos preocupa, o quizás momentos de felicidad donde vamos y agradecemos, intimidad con nuestro Abacadosh, intimidad con nuestro Yeshua, para entonces después, ¿verdad?, él hablarnos a nosotros y él hacer como él quiere, pues, porque realmente nosotros somos de él. Entonces, la idea es esa, prestar atención y tener la costumbre de ir al lugar de encuentro que es esa mesa. Cuando revisamos la institución del Pesaj, que creo que está en Éxodo, ahorita no recuerdo en qué parte está exactamente, podemos darnos cuenta de algo, y es que esa convocación nos lleva a la mesa, porque estamos hablando de comer un cordero, de comer el hamatzot, hierbas amargas, todo eso, y eso de alguna manera nos lleva a la mesa, así como todas las fiestas realmente. El mismo Shabbat también nos damos cuenta que podemos, eso nos lleva de alguna manera a la mesa, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que como estamos en Pesaj, pues nos damos cuenta que ese Moed, esa fiesta nos lleva a la mesa, nos lleva a ese lugar de encuentro. Y por supuesto, como lo sabemos, nosotros buscamos, preparar, hacer muchas cosas. Por ejemplo, el mandamiento nos manda que días previos, antes de la celebración de Pesaj, tenemos que sacar la levadura de las casas, tenemos que limpiarla, ponemos bonita, y eso está muy bien. Todos nosotros buscamos hacer lo mejor para nuestro Padre Celestial, para poder guardar el mandamiento. De hecho, nos purificamos sumergiéndonos en un río o en la misma ducha de nuestra casa, hacemos esa purificación. Y bueno, hacemos una preparación que es excelente, porque vuelvo y repito, queremos hacer las cosas bien para nuestro Padre. Preparamos una buena cena, que por supuesto va con los requerimientos de la fiesta. Nos ponemos guapos, bien perfumados, preparamos una mesa espectacular y nos sentamos en ella. Pero ahora viene la pregunta, ¿será que Yeshua se sentará con nosotros en esa mesa? O como lo estamos haciendo en honor a él, ¿será que entonces en vez de sentarse, toma y vuelca la mesa? O sea, les repito la pregunta, ¿Yeshua se sentaría en nuestra mesa o la volcaría? Porque es tremendo, hay que darnos cuenta de que sí, podemos hacer muchas cosas y hacerlo bello y ante los ojos físicos está espectacular, pero ¿será que Él se agrada de todo eso que estamos haciendo?
¿Y qué es lo que puede provocar que Él vuelque nuestra mesa entonces? Nada más y nada menos que la levadura. Y me dirás, amada, pero en mi casa no hay levadura, yo saqué toda la levadura de mi casa. Sí, claro, cumpliste con esa parte, pero ¿qué tal si hay levadura en tu corazón? Porque tú eres una casa también, y tu corazón tiene que ser libre de levadura para poder entrar al Pesaj. Porque ¿de qué te vale entrar en Pesaj si hay resentimientos, por ejemplo, en tu corazón? ¿De qué te vale entrar en Pesaj si tienes falta de perdón? Si, mira, estás en un pecado de las que no te has arrepentido, tienes un patrón de comportamiento que no glorifica al Padre. O sea, son muchas cosas. Envidia, codicia. Y la levadura en tu casa puede ser algo que robaste. Y yo pudiera nombrarte muchas cosas que el tiempo no me da para eso. Pero es eso, o sea, tú puedes preparar una mesa espectacular, pero si hay levadura en tu corazón, entonces Yeshua va a volcar esa mesa, no le va a agradar. Porque fíjate, nosotros vamos a armar una mesa y vas a ofrecer, vas a poner elementos en tu mesa. Pero si tú no tienes un corazón correcto, lo que tú vayas a ofrecer o poner en tu mesa va a ser inmundo. La ofrenda se vincula con la vida espiritual de las personas. Si tú no me crees, pregúntale a Caín. ¿Por qué Elohim no aceptó la ofrenda de Caín? Pregúntales a Nadab y Abiú. Ellos presentaron fuego extraño. ¿Por qué será que ellos fueron capaces de presentar fuego extraño? Y el mismo Saúl, el rey Saúl que fue desechado, ¿por qué él fue desechado? Es porque él creía quizás que podía hacer las cosas a su modo y no a la manera del Padre. Y así te puedo mencionar otros personajes que ahorita no me vienen a la mente, pero te presento esos tres casos. Ellos fueron desechados, ellos fueron rechazados. ¿Por qué? Vamos a leer un pasaje en Juan 2. Juan 2, verso 13 al 16. Dice, y se acercaba la fiesta de Pesaj, la celebración de Pesaj para los judíos, y Yeshua subió a Jerusalén. Y en los terrenos del templo se encontró a aquellos que vendían bueyes, corderos, palomas y a otros que se sentaban junto a las mesas para hacer intercambios de plata. Y haciendo un látigo con cuerdas, echó fuera de los terrenos del templo a todos, y también echó los corderos y los bueyes. Volcó las mesas de los cambistas de plata, regando todas las monedas. Y a los vendedores de paloma les dijo, saquen todas estas cosas de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? En Mateo 21:13 dice, ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. O sea, Yeshua tuvo que ir unos días antes de la celebración de Pesaj, porque ahí dice que se estaba acercando a la celebración. Él sube a Jerusalén y se encuentra con ese desastre en el templo. Y vemos que él volcó las mesas, echó fuera a la gente, hasta los animalitos, los sacó todos. O sea, el celo por la casa de su padre lo estaba consumiendo y por eso reaccionó así. Pero resulta que si llevamos esto a una vida, a la parte espiritual, podemos darnos cuenta que hay muchas vidas que lamentablemente, en vez de ser casas de oración, están siendo cuevas de ladrones. Es impresionante y es verdad. ¿Y cómo puede ser cueva de ladrones? Cuando consienten el pecado en sus vidas, no se arrepienten. Y cuando nosotros estamos en esa vida de pecado, ¿a quién estamos glorificando? Aquel que es ladrón. ¿Y quién es el ladrón? A Satán, que Yahweh lo reprenda.
Entonces estamos siendo una cueva de ladrones. En vez de ser esa casa de oración, en vez de estar revestido de esa hermosura y santidad, de esa hermosura y honra que Elohim está esperando. Y entendiendo el significado y lo delicado que es entrar a esa fiesta de una manera indigna, tenemos que hacer retrospección y no permitir que esa vida o esa manera de ser pues predomine en nosotros. Tenemos que buscar esa santificación. Estamos a horas de entrar a Pesaj, tenemos que hacer ajustes, esos ajustes que se requieren para presentarnos ante Yeshua, porque déjame decirte que en este día de Pesaj que va acercándose, por más que tú presentes oraciones, exaltaciones, bueno, pues alabanza y todo lo que tú quieras hacer, si tú no estás correcto delante de tu Padre Celestial, pues lamentablemente será pura inmundicia. Y obviamente Elohim no se va a glorificar. Procuremos hacer los ajustes necesarios para nosotros entonces presentarnos delante de nuestro Maestro y que Él cuando nos vea pueda sonreír y ser partícipe con nosotros. Eso es toda la reflexión de hoy. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Shalom, shalom.